Aquí empieza Título y Pregunta, el lado más humano de los congresistas. ¿Qué tal, colombianos? Es un placer saludarlos una vez más. Les damos la bienvenida a Título y Pregunta. A los colombianos en el Chocó, en Antioquia, en Santander, en Putumayo, en La Guajira. Qué bacano saber que están conectados con el Canal Congreso. Conectarse con el Canal Congreso es conectarse con la realidad del país, porque aquí todo lo que acontece impacta directamente la vida de los colombianos. Cuarta emisión, ya hemos estado con Gabriel Parrado, con los representantes de la Cámara, el lado más humano de los representantes, es el eslogan de Título y Pregunta. Hemos estado con Parrado, con Carolina Arbeláez, con Juan Camilo Londoño y hoy tenemos un nuevo invitado. Gracias por estar ahí con nosotros. Recuerden que también estamos en YouTube y en las redes sociales del Canal Congreso. Liz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, César, feliz nuevamente de estar en un episodio más de Título y Pregunta, que es el espacio precisamente como lo mencionabas, para que todas las personas del país abran las puertas de sus casas y nos dejen entrar para que tengan como invitados especiales a los representantes. Y hoy, ¿qué descripción tenemos, César, para presentar a la persona que nos acompaña? Es un tipo con un formato diferente al tradicional en la política. De entrada, podemos asegurarlo. La rompe. La rompe. Y la rompió desde que llegó. Sí. Marcó diferencia. Pero tú tienes algunos datos más de descripción. Arranquemos. Bueno, tiene 38 años y es valleguamuense. Ya les contamos dónde queda eso. Trabajador social. Es magíster en ciencia política. Y doctor en antropología. Anduvo por Harvard. Es un enamorado de los gatos. Sorprendió a la política tradicional en el Putumayo y quedó como representante. Y en 2022 llegó en tacones, así como lo escuchan, en tacones al Congreso de la República. Él es Andrés Cancimance. Representante, ¿cómo está? Hola César, muy buenas tardes para ti. Hola Liz, muchas gracias por la invitación y gracias a todas las personas que siguen por redes y en todos los formatos esta valiosa iniciativa del Congreso de la República, de la Cámara de Representantes. Bueno, bienvenido, y siempre con Liz les decimos a los invitados que aquí el único requisito es que usted sea abierto, sea usted mismo y que no responda políticamente correcto. Perfecto. ¿Perfecto? Acepto el ¿Se le reto. mide? Claro que sí. Bien, una cancioncita que le guste. ¿Qué escucha usted para ambientar la entrevista? Uy, amo Karol G. Definitivamente. Está de sí. moda, ¿no? Océano puede ser. Con, sí. con el documental, además, que Tengo acaba que verlo, de estrenar. tengo que verlo. Recomendado. Sí, sí. Bueno, una canción de Karol G, a ver, ¿cuál le gusta? Bueno, es Océano, me gusta mucho. Océano, bien. Sí, sí. Entonces, vamos escuchando ahí de fondo Océano para ambientar la entrevista con Andrés Cancimance. Gracias por estar ahí. Les recordamos, espacio para conocer más a fondo la vida de los representantes, lo que piensan, cómo lo viven y cómo se enfrentan a la política, porque es un reto que se presenta a diario. Arrancamos, Liz. Bueno, con el doctor en antropología vamos a analizar la realidad nacional, representante. Y usted, que ya hizo trabajo de campo, pues sí que nos tiene muchísimos temas para avanzar en eso. Y ya César nos va a lanzar su primera pregunta. Bueno, representante, a ver, lo dijimos en la entrada, yo, perdónenme, busco acá, tengo la fotico. Cuando la iba a hacer yo, pero quedó de mandarme la foto y no me envió la foto. No se la envío, bueno, perdón. Vea, esta foto que estamos viendo ahí en pantalla fue viral hace 3 años y medio, más o menos, por allá a mediados del 2022. Usted llegaba en tacones al Congreso y revolucionaba las redes sociales y los medios de comunicación. ¿Objetivo cumplido en aquel momento? Por supuesto que sí, era una postura política llegar con tacones, no solo porque soy un hombre gay abiertamente, un político que hace política desde ese lugar de enunciación, sino que también era un símbolo que quería transmitir el mensaje de solidaridad con las personas que han perdido seres queridos porque han sido asesinados en este fenómeno tan doloroso que vive Colombia de hechos de transfobia, de homofobia. Entonces era un mensaje de solidaridad para esas familias que han perdido seres queridos, no solo la familia biológica, sino también la familia elegida, y también era una denuncia pública de que a las personas diversas en Colombia nos están asesinando por ser diversas justamente. Entonces ese era un poco el mensaje que queríamos transmitir ese 20 de julio del año 2022, y también por supuesto enviándole un mensaje a los jóvenes, a las jóvenes
personas que pertenecen a la población LGBTIQ+, que también tenemos un espacio en la política electoral y que podemos ocupar espacios tan importantes como el Congreso de la República, ¿no? Era un refuerzo a esas pocas voces de diversidad que han estado históricamente en el Congreso de la República, unos de forma visible, otros, como se dice coloquialmente, en el closet, pero era también ese mensaje que queríamos dar aquel 20 de julio del 2022, y como ustedes lo han dicho, pues eso fue un momento de mucha polémica, de apoyo por un lado, pero también de mucha crítica, pues porque salió a flote justamente ese rasgo de la sociedad colombiana que lastimosamente todavía está arraigado, que es la homofobia. A eso iba, porque acto seguido de generar esta polémica, también se hizo viral un video en redes sociales de un sacerdote que criticó esa postura y este enunciado que usted quería hacer en un día tan importante. ¿Usted le respondió algo a ese sacerdote? Bueno, no recuerdo exactamente qué, pero sí nos respondimos a todos esos señalamientos, y básicamente el mensaje en términos generales es que esta sociedad debe superar esos rasgos de homofobia, ¿no? Porque la diversidad existe en este país y esa no puede ser una razón para acabar con la vida de las personas diversas, para discriminarlas, y es una lucha que estamos dando todavía en el Congreso de la República y que también ha marcado una ruta un poco, diría yo, más fuerte de agenda legislativa también en el Congreso como tal, ¿no? Tema de la diversidad. Tenemos el video ahí en pantalla. El sacerdote Liz dijo en aquel momento, en una prédica, en una misa, dijo que estamos en una sociedad enferma. ¿Y usted qué responde a eso? Porque es una palabra fuerte, quizá una acusación fuerte. Un concepto que ya está muy revaluado, es decir, incluso la homosexualidad dejó de existir como enfermedad. Antes estuvo clasificada como enfermedad, como un desorden psíquico, pero eso ya, digamos, esa página ya la pasamos, entonces no podemos todavía aferrarnos a esas viejas concepciones que tratan la homosexualidad como una enfermedad como tal, ¿no es cierto? Entonces no puede ser considerada una enfermedad, pues porque no lo es, y eso es un poco el mensaje y menos de una persona religiosa le quedaba bien emitir ese mensaje pues tan homofóbico, ¿no? Tan discriminador, tan alejado de las realidades actuales en las que vivimos. Yo creo que ahí fue un momento de mucho reproche para ese sacerdote que anunciaba en el púlpito esa afirmación, ¿no? Que termina siendo dolorosa, discriminatoria, estigmatizante como tal. Violenta. Yo lo veo muy tranquilo usted al responder, me imagino que en aquel momento de pronto un poco más ofuscado, pero veo que su personalidad es muy tranquila. Por lo general. A mí me gustan los detalles. En el momento de los tacones, ¿se le ocurrió desde mucho tiempo antes o en el momento usted dijo, quiero romperla con esto? ¿Alguien le dio la idea? ¿Algún mensaje que lo haya hecho reír? O desde que quedó elegido de pronto como representante, usted como que tenía esa meta, como cuando uno dice, si me pasa esto, voy a hacer esto. Bueno, no fue un asunto tan calculado de marketing político, que podría ser también una opción, pero resulta que en un Pride, en una marcha del orgullo, yo era en esa época diputado por el Estatuto de Oposición en Putumayo, después de haber sido candidato a la gobernación y haber obtenido el segundo lugar en las votaciones. En esa marcha del orgullo gay en Mocoa, Putumayo, yo salí en tacones. Fue la primera vez que me subí en unos tacones muy grandes. Desde ese momento, al ver las reacciones que generó subirse en tacón, yo dije, si llego al Congreso de la República cuando ya fui candidato a la Cámara, pues me voy a ir en tacones a la posesión como tal, ¿no? Entonces tiene ese origen de una marcha del orgullo, que era también una marcha de reivindicar en una sociedad como la de Putumayo que la diversidad existe y que podemos estar ocupando la política, ¿no? Porque aquí el mensaje que hay que hacer énfasis es que tenemos un derecho también de ocupar la política, donde se toman decisiones que cambian la vida o transforman la vida de miles de colombianos y colombianas. Representante, usted ya habló al principio de todos los casos tristes de discriminación y también de violencia hacia la comunidad LGTBIQ+. El caso de Sara Mireley, muy reciente, se suma a los 35 asesinatos que hay reportados ante la Fiscalía General de la Nación hasta el 6 de mayo de 2025. Pero y va en aumento esa cifra. Exactamente, además teniendo en cuenta que en la investigación que hicimos se registran 287 casos de violencia denunciados por prejuicios de género el año pasado. ¿Cree usted
que Colombia todavía tiene una crisis homofóbica? ¿Todavía hay esa estigmatización tan dura o Pues las cifras nos evidencian que podría ir por ese camino la sociedad colombiana, ¿no es cierto? De hecho, después de Brasil, somos el segundo o bueno, quizá el tercer país más violento frente a temas de diversidad, y las cifras y el subregistro además es enorme en Colombia, ¿no es cierto? Entonces sí es una evidencia esas estadísticas de que todavía tristemente y dolorosamente esta sociedad no ha entendido que debe respetar la vida de las personas diversas y debe también ser más empática con la existencia de la diversidad como tal, ¿no? El crimen de Sara es un crimen que evidencia el nivel de sevicia con la que fue perpetrado ese crimen, pues evidencia que es una sociedad más bien, yo diría que la sociedad sí está enferma en ese sentido, porque matar de esa manera a una persona debe estar evidenciando pues que hay un trastorno, porque ¿cómo más explicas que hagas eso que le hiciste a Sara y muchos otros asesinatos de personas, principalmente trans, que es como la cifra más alarmante que tenemos en el país, porque del total de personas asesinadas LGBTIQ+, contra la violencia está ensañada más contra las personas trans como tal, ¿no? Entonces yo sí creo que eso muestra esa estadística, aún con su registro, de que nos falta mucho como sociedad para aprender a coexistir con la diversidad. Bueno, bien, estamos analizando el comportamiento de los seres humanos, de los colombianos, analizando la actualidad del país con el doctor en antropología Jorge Andrés Cancimance. ¿Le gusta que le digan Jorge Andrés o? Mucho. ¿Por qué? ¿Suena como, no sé, como regañado? como que le regañó el papá? No es mi nombre favorito, aunque en la universidad todos mis compañeros y compañeras me conocen como Jorge, por ejemplo. No sé por qué en la universidad pero acá sí me presenté como Jorge. Soy Andrés más, me identifico Bien. más como Andrés. Bueno, Andrés Cancimance, hemos hablado de un tema que usted lidera, que representa, además, pero hay otro tema que usted conoce también a la perfección, y es el tema de la ola invernal, de los desastres, del conflicto armado, del cual hablaremos un poco más adelante, pero hoy Colombia está sufriendo por la ola invernal, muchos desastres, emergencias, más de 1.600 emergencias han registrado los bomberos en todo el país. ¿Por qué en Mocoa hoy no se ha avanzado como se esperaba en el tema de la reconstrucción? Negligencia, falta de voluntad política, los políticos no se han movido como se tenían que mover. ¿Qué cree usted que ha pasado? Bueno, recordemos que Mocoa lleva prácticamente 8 años después de una catástrofe muy emblemática en la región, pues por el número de damnificados. Estamos hablando de que aquella noche del 31 de marzo y 1 de abril, la madrugada del 1 de abril, 22.000 personas quedaron damnificadas por una avenida fluviotorrencial, y esa dimensión de la tragedia todavía se sigue viviendo porque, por ejemplo, las personas no han podido recibir su vivienda. Hay más de 909 familias en la zona urbana que todavía no han recibido su vivienda. Hay más de 230 o 50 familias rurales que no han recibido su vivienda. Hay obras de mitigación que no se han hecho. Aquí podríamos enlistar una cantidad de obras que están pendientes y que aquí hay una paradoja enorme, y es que todos los recursos están disponibles, porque muchas veces en Colombia, después de desastres como estos, el gran obstáculo es no hay plata para hacer la vía, para hacer el puente, para la casa. Resulta que aquí toda la plata está, la maneja la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que es una entidad fracasada, fallida en este país. Entonces, ¿por qué no avanza la reconstrucción de Mocoa? Pues uno podría decir, una primera idea es que la centralización de la reconstrucción de la ciudad ha estado en manos de la entidad desde el nivel nacional. Entonces, en lo local no ha habido ninguna injerencia, no ha habido posibilidad de construir alternativas colaborativas con los mismos damnificados, porque, por ejemplo, los damnificados le han dicho al país durante muchos años, mire, nosotros podemos autoconstruir nuestras viviendas, nosotros podemos comprar casas de segunda, pero dennos la vivienda como sea. Hoy resulta que 909 familias no tienen casa todavía, 8 años después, y la dimensión de la tragedia se sigue repitiendo y amplificando, pues porque ahora son víctimas de un Estado que no las repara, pero además vienen con una historia de guerra, porque el 80% de las personas damnificadas en Mocoa ya eran víctimas del conflicto armado, es decir, se volvieron ahora víctimas de la tragedia y ahora víctimas de una entidad que no les cumple. Revictimización por diferentes actores. Así es.
Bueno, representante, saliéndonos un poco allá de lo local, vámonos a lo nacional, y ya que usted habló de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, tristemente eso nos hace pensar en corrupción. Sí. El presidente Petro habla de una política del amor, del perdón, de las segundas oportunidades, tanto para las personas que hayan cometido errores personales, hayan tomado caminos equivocados, como para casos de corrupción. ¿Comparte usted esa política o cree que tal vez esto puede llegar a generar más casos de corrupción o que impacten en la sociedad negativamente? Personalmente creo que ninguna acción de encubrir los delitos de corrupción le ayudan a este país. Yo siento que la corrupción tiene que ser un hecho al que todos y todas tenemos que repudiar, y las entidades encargadas de investigar deberían ser mucho más ágiles en estos procesos de investigación y sancionar a las personas responsables. Yo sí creo que ahí no podemos tener tolerancia, así como tampoco podemos tener tolerancia contra la violencia contra las mujeres, contra las personas diversas. Yo no creo que tendríamos que tener tolerancia contra la corrupción. O sea, ¿usted no cree, porque el presidente lo ha dicho en el caso de Benedetti, puntualmente la gente lo recuerda, que merecía una segunda oportunidad? ¿Usted cree en las segundas oportunidades? En muchas situaciones sí, pero frente a casos de corrupción comprobada no. Yo creo que ahí hay que tomar medidas mucho más drásticas, ¿no? O sea, yo sí creo que existe el arrepentimiento, que existe la posibilidad de que las personas cambien, pero si estamos hablando puntualmente de hechos de corrupción comprobados y que se han venido documentando, pues ahí no hay manera de poder respaldar sí. a una persona que ha sido corrupta. Por ejemplo, no podemos darle una segunda oportunidad a un Olmedo que ya está sancionado, de que ya ha declarado incluso de que la corrupción sí existió. Entonces ahí no podemos darle una segunda oportunidad a personas como esas. Precisamente uno en casos como el del Putumayo se da cuenta de dónde es que se ve el daño puntual que hacen estas personas, por ejemplo, en una unidad como la de gestión del riesgo, porque imagínese una entidad, en el caso de una emergencia como la que estamos pasando de la ola invernal, pues ahí es donde realmente se ve la falta de atención, porque ya hay una falla. Hay un daño irreparable. Un daño Y Mocoa no es el único caso. Si nos vamos a San Andrés pasó lo mismo, todavía hay gente en San Andrés que no ha recibido su vivienda. Entonces La Mojana es otro caso impresentable, es decir… Además que recurrente. Recurrente, sistemático, continuo, y la entidad que se creó con unos fines humanitarios, con unos fines de responder a situaciones de emergencia, pues no debería caer en estas situaciones tan bochornosas para un país como este, ¿no? Andrés, ya que Liz, que es la directora, habló del presidente Petro y de las segundas oportunidades y demás, Gustavo Bolívar le dijo a Petro en un consejo de ministros que lo amaba. Y parece que no le ha ido muy bien porque el presidente por ahí le ha metido sus regaños en público. Usted, en el ranking emocional de Andrés Cancimance hacia Gustavo Petro, ¿dónde está? No, yo tengo mucha admiración por el presidente de la República, hago parte del proyecto político del presidente de la República, es más, pertenezco al partido político del presidente, que es la Colombia Humana, y yo nací en la política electoral en ese sector de la política, del progresismo, es decir, nací en el partido político del presidente Petro, que antes era un movimiento, entonces también tengo una admiración enorme por esa persona. ¿Lo ama o no lo ama? Bueno, yo no sé si le declararía amor a tantas personas. Yo creo que ya el amor que le tengo a mi familia, a mi pareja y a mis gatos declarado es suficiente. No le da hasta para tanto. Lo admiro, lo respeto y creo que es una persona que genuinamente le preocupa las grandes, digamos, tragedias de este país y que quiere transformarlo, ¿no? Y ese ha sido un poco el gran ejemplo que él nos ha dado de imaginarnos otro mundo posible. Y entonces por ahí siento una gran afinidad a él y a su proyecto político. ¿Se hablan o...? Pues lo mínimo, como cuando nos convocan a Casa de Nariño, a la bancada, cuando hay mensajes para trabajar como bancada, por supuesto que sí. Obviamente uno veía más al senador Gustavo Petro que al ahora presidente, pues porque uno entenderá las agendas son más complicadas. De pronto, ¿no? Por X ahí se pueden hablar, en ¿no? X fácil, nos ¿no? hablamos más, o por los otros mecanismos de comunicación. Yo no quiero dejar pasar esta sección sin irnos al tema que está vigente esta semana, que es la ruta de la seda. ¿Cómo ve usted desde su conocimiento académico y también desde su posición en el Congreso, cómo impacta estas decisiones a Colombia? ¿Cómo los ve?
Yo siento que, bueno, yo soy un hombre diverso y eso también lo aplico a otros contextos de la vida, ¿no? Entonces, entre más diversificación existan en opciones, yo creo que es algo positivo para el país. No podemos tener solo a un socio comercial como Estados Unidos, es decir, los monopolios de todas maneras siempre generan mayores inequidades, por decirlo de alguna forma. Entonces, entre más diversos estemos en este relacionamiento con otros países, yo creo en todo lo multilateral, entonces lo veo con muy buenos ojos, que nos abramos a otros mercados económicos, porque de alguna manera, mire, ni siquiera en la biodiversidad uno encuentra una sola especie, siempre hay interconexión de especies, siempre hay coexistencia. Entonces yo siento que desde esa perspectiva un poco ambiental, antropológica, es muy positivo que abramos los mercados a otros países y yo siento que, bueno, China nos está dando ejemplos enormes de cómo sus economías han avanzado en los últimos años y cómo se han venido posicionando como potencias y ojalá pues Colombia pudiera seguir ese ejemplo, ¿no? Bueno, Andrés, ya nos le vamos a meter al rancho de Andrés Cancimance. Última pregunta de esto del panorama nacional. Ya todavía falta tiempo, a ver, pero ya se está hablando mucho del tema de la presidencia. Aquí en Bogotá, ya hace algún tiempo, se dio el paso y Claudia López se convirtió en alcaldesa, que fue un hito en aquel momento. ¿Pero usted cree que en Colombia estamos cerca o lejos de elegir a un hombre o a una mujer abiertamente gay o lo ve realmente muy lejano? Bueno, si le pongo al corazón, yo diría ojalá Colombia diera ese paso, ¿no es cierto? Y pudiéramos tener a una persona diversa dirigiendo este país. Pero si ya le pongo la racionalidad, yo creo que no es tan sencillo, pues porque Colombia sigue siendo un país muy conservador todavía y quizá eso va a ser una dificultad para un elector que de todas maneras todavía está atado a unos valores mucho más tradicionales, ¿no? Entonces le tengo esas dos respuestas, con el corazón diría ojalá y con la razón digo más difícil. Bueno, estamos analizando la realidad nacional, incluso internacional, con el representante Andrés Cancimance y ya llegó el momento de irnos metiendo más al rancho, como dijo César, y para ambientar este nuevo segmento, este segmento en el que vamos a empezar, una canción que lo ponga romántico, representante. Adoro. Puede ser de Chabela Vargas, No esperaba eso. ¿Le gusta Chabela romántica? Vargas? Sí, Es bien. amo Chabela. Romántica, bien. Le gusta la diversidad. Ahí Yesurún va a poner Vamos Adoro de Chabela reggaetón Vargas. a Chabela Vargas. Imagínense esos opuestos. Muy bien, muy bien. Es bien crossover. Sí. Escucha Muy de poco todo. de vallenato, si lo admito. Ay, le dio duro a César porque es pucha. vallenatero. Perdón, César. Ahí sí no coincidimos. Aunque las viejitas me gustan, pero sí, Chabela me encanta. Es otra de las mujeres que me gustaba mucho. Un ícono, sí. Ícono. Bien, Andrés Cancimance, vamos a hablar del lado personal. Este es el lado que más nos gusta porque, pues a ver, el tema político y demás es más fácil de demostrar con las opiniones, con el trabajo suyo aquí en el Congreso, con su postura, ya que pertenece al pacto histórico. Pero nos interesa mucho conocer su vida personal. Andrés nació en Valle del Guamués, ¿no? Así es, La cabecera de Valle del Guamués es La Hormiga. La Hormiga, que Estamos es como bien. más lo conocen. Sí. Hasta ahí, bien. Municipio pequeño, ¿no? Dentro de los municipios del Bajo Putumayo, que es la zona más amazónica del departamento, no es tan pequeño. Está creo que entre los terceros con mayor población, supera un poco los 40.000. Digamos que dentro de del Bajo Putumayo el más grande es Puerto Asís, sin lugar a duda. Sí es más o menos nuevo porque se creó en 1985, ¿no? Sí, Es formalmente joven, es sí. joven. Bueno, allí vivió usted su niñez, que es fundamental en la vida de todos los seres humanos. ¿Qué recuerda de esa época? ¿Qué fue lo que más lo marcó? ¿Qué le gustaba? ¿Cómo la vivió? En esa época, bueno, cuando vivía en la zona rural, que fueron mis primeros 10 años, pues recuerdo mucho a mis padres en un ejercicio de solidaridad con mucha gente que llegaba. Y para mí algo que me marcó, por ejemplo, de esa vivencia personal, es que mi padre era carpintero y en esa época asesinaban a muchas personas porque crecí en medio de la guerra. Y eran personas que no tenían dolientes, entonces la comunidad los acogía y mi padre en su rol de carpintero construía con sus propias manos los ataúdes y los enterraban dignamente aún sin ser familia, ¿no? Entonces para mí esas imágenes han sido emblemáticas y se han quedado impregnadas en mi existencia porque por un lado mostraba la solidaridad de una comunidad rural que acogía a otras personas, que
adoptaba muertos. Bueno, eso en Colombia es muy frecuente. Las personas, por ejemplo, que han adoptado muertos en el río Magdalena, bueno, hay todas unos libros sobre esto. Entonces, esa parte a mí me ha impactado mucho, ¿no? Y luego a los 10 años, mis padres tomaron la decisión de irse del campo a la ciudad, a vivir a La Hormiga. Ahí recuerdo mucho a la biblioteca pública del municipio porque era el lugar que nos hospedaba, el lugar que nos acogía, era poder acceder a la literatura, a novelas, a muchas cosas, a tertulias, a cinesforos. Realmente fue un espacio único porque no existía nada parecido a O sea, lo espacios sacaba de de la ocio. Era realidad una un poquito. manera de salirse Sí, de total, la realidad. para mí eso me marcó definitivamente. De hecho, todavía hago parte del grupo Amigos de la Biblioteca. En medio de controles muy duros de paramilitarismo, estábamos haciendo actividades de literatura, denunciando hechos dolorosos y violentos. Entonces, para mí, creo que mi infancia está muy marcada por la guerra, no solo por grupos de la guerrilla, sino también del paramilitarismo. Yo crecí, digamos, en medio de esos dos contextos de proyectos militares, el proyecto militar de las FARC, del Frente 48 en esa época, pero también todo el dominio territorial de paramilitares del bloque sur Putumayo, de las Autodefensas Unidas de Colombia, y en medio de eso surgió mi infancia, en medio de grupos juveniles, en medio de grupos de danza, grupos de música. Entonces estuve muy vinculado a estos sectores y yo creo que eso en últimas fue lo que me salvó. Me salvó de ser un niño que va a la finca a raspar coca, me salvó de ser un niño que se involucró directamente en algún grupo armado ilegal, porque me permitió construir un proyecto de vida distinto, ¿no? Desafiar un poco el destino al que estábamos muchos y muchas condicionados, condenados, exactamente, ¿no? Entonces, y finalmente, pues la educación que fue inculcada por mi papá y mi mamá, que ni siquiera pudieron terminar su escuela primaria, eso fue otra de las cosas que hoy me tienen quizá en este lugar, con este perfil tan atípico a cualquier otro político, ¿no? Pues porque siempre le aposté a formarme y a construirme como un hombre profesional. De hecho, mi sueño siempre fue ser doctor, lo logré afortunadamente. Hace 10 años que egresé como doctor en antropología, entonces pues eso creo que me ha construido de alguna manera. Definitivamente la educación fue fundamental y también la determinación de salir de ese condicionamiento que tenía en el momento. Devolvámonos un poco en el tiempo antes de que nos llegue al doctorado. Con los ahorros del descanso, usted se compró el PIN para el examen de la Universidad Nacional y sus papás no sabían. Eso fue a escondidas de ellos, claro, porque... 17 años, ¿no? Bueno, cuando compré el PIN debería tener 16 años, porque yo llegué a Bogotá a los 17, y yo fui ahorrando esa plata, y luego una profesora nos dijo, miren, ya se abrieron las convocatorias a la Nacional, hay que presentar el examen, y ella nos dijo, si quieren, yo le pido a una hermana mía que vive en Mocoa, la capital de Putumayo, que nos ayude a comprar el PIN, pues porque en La Hormiga no había nada, en esa época no existía ni siquiera internet. Entonces yo le di la plata, ella compró el PIN, pero aquí pasó algo más curioso todavía. Yo termino de comprar el PIN, me inscribo y días después me llama la rectora y me dice, Andrés, Jorge, usted como es uno de los mejores estudiantes del colegio, entonces tenemos un convenio con la Nacional, entonces la Nacional le va a dar a usted el PIN, no necesita comprarlo, bueno, yo ya lo había comprado, entonces perdí la plata de mis refrigerios, pero el hecho es que en efecto presenté ese examen en la Universidad Nacional y pasé, mi opción fue trabajo social. Y en esa época pedían 2 opciones, de hecho la otra opción fue radicalmente distinta, que era contaduría pública, porque yo vengo de un colegio técnico comercial, entonces me gustaba también la contaduría, pero mi primera opción fue trabajo social. Sí. ¿Y cuánto le daban de descanso los papás? Yo ya no recuerdo, 200 pesos, 100 pesos, no sé, 500. Y comía un poquito menos y guardaba ahí la Sí, platica. sí. Yo Me cateaba menos. Ahí nos queda para que ahorremos. Me cateaba Pero menos. desde que estaba en el colegio usted tenía puesto Yo quería su estudiar. meta de que quería. Sí, yo definitivamente no me veía quedándome en el territorio sin estudiar. Bueno, y también un poco el hecho de estudiar por fuera no era una decisión que yo tomara porque me gustara. O sea, yo no quería irme a Bogotá. Lo que pasa es que Putumayo no tiene todavía universidad pública, actualmente incluso,
Entonces la oferta de educación superior en el departamento en mi época era inexistente y menos de universidades públicas. Entonces la única posibilidad de que estudiáramos una carrera era irnos de Putumayo, y esa es la historia de cientos de jóvenes putumayenses que han tenido que irse de Putumayo. Aún el tema Es muy educativo en el limitado. Putumayo es muy limitado. Sí, porque no tenemos una universidad pública, tenemos un instituto muy valioso, pero todavía falta que se consolide como universidad. El SENA en mi época era muy débil, no había oferta. Hoy podríamos decir hay un poco más de oferta. Digamos, hay sedes de universidades, la UNAD, por ejemplo, y universidades privadas también que están en el territorio. En mi época era mucho más difícil incluso acceder a una universidad privada en el mismo territorio. Entonces, la historia de la educación superior en Putumayo es la historia del desarraigo, porque nos ha tocado irnos para formarnos y eso ha sido un poco lo que le ha pasado a muchas familias, ¿no? Y todo lo que eso implica que la familia tiene que endeudarse porque hay que asumir otros costos fuera del lugar de donde uno vive. Entonces, bueno, es toda una historia de endeudamiento también que tienen las familias que asumen que sus hijos o hijas salgan a otra ciudad a formarse. Esos retos, claro. Bueno, estamos hablando de la historia de la educación de Andrés Cancimance, que es demasiado importante, como es importante la historia del amor. José Luis, Mi su actual pareja, sí. ¿Cuál es la historia con él? ¿Cómo se conocieron? ¿Cuánto llevan? Bueno, ¿Está enamorado o no está enamorado? Mucho. Con José nos conocimos en la pandemia. Bueno, yo pasé un momento por COVID y pues como era en esa época figura pública, diputado, entonces tuvimos que publicar que nos habíamos contagiado de COVID. Entonces ahí con José empezó a sugerirme medicamentos, a decirme vaya al médico. Yo vengo de una familia en la que muy poco consulta al médico. Sí, claro. Nuestro hábito familiar es ir donde el chamán, la curandera. Entonces como que me llegó el COVID, yo no le di la importancia que era. Pero si no hubiera sido por José, yo no iba al médico y quizá el COVID se agravaba, no sé. Y ahí fue como nuestras interacciones y por ahí empezamos, ¿no? Luego ya nos pusimos citas para ir a cine y seguimos en conversaciones. Y mire, la historia nos lleva ya casi 4 años juntos. De Ya está de la sólido, enfermedad al sí. amor. De la enfermedad al amor. Me Bueno, sanó. también hablábamos que tiene ¿cuántos gatos y cuántos perros? Actualmente 6 están en Bogotá, Gatos. gatos, y en Mocoa, que es la casa donde yo vivo también, hay 3 perros, y creo que va a llegar uno más que estamos por adoptar. Bueno, allá me ayuda mi hermana, que es una abogada también a quien quiero mucho, pero sí. Pero fíjese que cuando arranqué aquí en cámara teníamos con José 10 gatos, o sea, en estos 3 años se nos han ido 3, O sea, a los 4 dos les gatos. encantan los Sí, animales. sí. Y Amamos entre los gatos y perros. Vivían juntos en Mocoa, se la llevaban bien. Ahí el mito de que no se la llevan bien, falso, se la llevaban muy El bien. corazoncito que Para más, mí, sí. no, yo creo que los dos me encantan. Sí, son muy distintos, pero los dos me roban el corazón, ¿no? Andrés, ¿le dolió la muerte del Papa Francisco? Porque, a ver, por ahí revisé sus redes sociales y usted resaltaba mucho que el Papa era un líder que no estigmatizaba el tema de la población LGTBIQ+, el tema homosexual, sino que hablaba mucho del amor, de que en el hogar se arropara mucho a los hijos, que se declararan o que tomaran ese rumbo en la vida. ¿Le dolió? Muy triste porque era un referente en la Iglesia Católica que abiertamente defendía la necesidad de ser más empáticos con la diversidad, ¿no? Pero también era un papa comprometido con los temas ambientales. Yo creo que el Papa Francisco tenía las 2 banderas que también tengo actualmente, que es la lucha por las diversidades, la lucha por el tema ambiental y sobre todo defensas de biomas tan importantes como el amazónico. Entonces creo que el Papa en esos mensajes era muy clave porque le hablaba a miles de millones de católicos y católicas, y siento que fue muy revolucionario también por todo lo que hizo en la Iglesia Católica, ¿no? No solo con el tema de diversidad, incluso temas de género, como darle un lugar importante a las mujeres, también a las etnias. Yo creo que fue un Papa muy progresista y por supuesto que una pérdida como esa uno la siente mucho, ¿no? Y ojalá ese legado pueda continuar con el nuevo Papa, con León XIV, que pues entiendo viene también Similar, ¿no? Por muy el mismo cercano camino. por su trayectoria de vida compartido, ¿no?
Así es. Representante, vimos también en una foto que usted escribió que su mamá era, pues en una foto de su mamá, usted escribió que su mamá era sinónimo de amor. ¿Cómo es su relación actualmente con su mamá, con sus padres, con sus hermanos? Bueno, es muy cercana, nos amamos mucho, no los veo como me gustaría, pues por este oficio creo que uno no ve mucho a las personas que ama o que están más íntimas. Mis padres están en La Hormiga, pero también están mucho en Sotomayor, que es otro municipio donde está la familia extensa, en Nariño, y están entre los dos lados, ¿no? Van y vienen. Por supuesto a mi mamá un amor grandísimo, pues porque yo creo que ella forjó en mí muchos de los rasgos que tengo, ese compromiso por otras personas, esa idea de valorar el arte. Yo creo que el lado artístico se lo debo mucho a mi madre, porque la recuerdo muy activa en grupos de danza, en grupos de música. Entonces yo creo que ese lado sensible viene por ella, entonces todo el amor para ella, ¿no? Y soy un afortunado porque ambos están vivos, es decir, muchas personas no pueden tener la dicha de tener a mamá y a papá vivos, entonces eso es una gran bendición que todavía cuente con esos dos seres humanos extraordinarios, y lo que valoro de los dos es su profunda confianza en mí, porque fíjese, a los 17 años, en medio de sus miedos de decir mi hijo se me va a Bogotá, la capital donde no conocemos a nadie, nunca dijeron no lo haga. Y en una época compleja. Y en una época muy difícil, claro, eso era que las comunicaciones 2004, no existían. Partiendo de ahí. No existían, entonces esas dos personas en su humildad siempre han confiado en mí y me han apoyado en todo, es decir, si algo valoro de ellos es ese apoyo incondicional, pese a sus propios miedos, pese a sus propias dificultades económicas, siempre han estado ahí disponibles para nosotros, bueno, para mi hermano, mi hermana y para mí, ahora somos 3, entonces eso es una gran fortuna. Estamos hablando con Andrés Cancimance, está enamorado de José Luis, enamorado de los perros y gatos, admirador del Papa Francisco, un tipo que le gusta ahorrar, Liz, a nosotros nos toca coger ese ejemplo, porque usted gasta mucho, nos toca ahorrar para poder lograr lo que buscamos en la vida. Última pregunta de lo personal, Andrés, usted ya nos dio más o menos luces de un tema muy fuerte, que no solamente ha vivido usted, sino millones de colombianos, en el Putumayo, región por donde lastimosamente ha pasado la ruta del conflicto también. En los 80, la guerrilla, usted lo dijo, las FARC, el EPL, en los 90 los paramilitares también golpearon, por ejemplo, sé que usted conoce muy bien el caso del Tigre, que fue una de las, digamos que uno de los casos más fuertes en la historia de Colombia. ¿Cómo vivió esos estragos? ¿Qué tanto le marcaron en su vida, Andrés? Bueno, todas esas imágenes dolorosas de la guerra están en mis memorias de niñez. Son imágenes fuertes, imágenes donde el miedo imperaba muchísimo, pues porque vivir en medio de controles armados violentos no es fácil. Eran controles armados que definían toda la vida cotidiana, cómo te vestías, a qué horas tenías que salir de tu casa, a qué horas no podías salir, es decir, marcan todo el ritmo de la vida y eso termina siendo muy doloroso, ¿no es cierto? Entonces cuando sucedió, por ejemplo, la masacre del Tigre que usted relata, que fue en 1999, yo era un niño de 12 años y tuve que presenciar pues, la llegada de muchos niños y niñas que eran huérfanos porque sus padres habían muerto, habían sido desaparecidos, llegaban a la institución educativa donde yo estudiaba, Ciudad La Hormiga. Entonces tengo esas imágenes de la diáspora, tengo esas imágenes de rostros que no entendían qué estaba pasando, por qué la guerra acababa con familias enteras. Incluso los paramilitares en esa época, el 99, intentaron incendiar todo el caserío, entonces son imágenes muy fuertes y bueno, eso de alguna manera también me inspiró a que como académico, como trabajador social, pudiera investigar esos hechos violentos, no solo en Putumayo, sino en gran parte del territorio colombiano y creo que gran parte de mi vida antes de la política electoral giró en función de investigar el desplazamiento forzado, las masacres, la violencia sexual, las desapariciones forzadas, es decir, estaba muy involucrado en reconstruir la memoria histórica de distintas modalidades de violencia, ¿no? Y eso en parte es por esa historia de niño que estuve en un departamento tristemente azotado por la guerra durante muchas décadas, ¿no? Y que eso todavía no ha cambiado mucho porque actualmente sigue dos grupos armados enfrentándose, queriendo
disputarse la economía del narcotráfico, el poder territorial. Entonces, pues tristemente esos paisajes de guerra todavía están muy activos en regiones como la nuestra. Representante, y ya para empezar y aprovechando que usted está hablando de esa situación en la región del Putumayo, que además se extiende a otras regiones, vamos a hablar de su labor en el Congreso. De esa situación que usted está planteando en su labor como congresista, en estas intervenciones que ustedes hacen, ¿usted ha hecho llamados frente a estas situaciones de violencia que hay en su departamento? Sí, hemos sido una voz de denuncia activa en el Congreso de la República. Hemos denunciado, por ejemplo, el confinamiento de comunidades campesinas, que son órdenes que han dado los grupos armados ilegales que están activos en la región. Hemos hecho, por ejemplo, una audiencia pública para revisar el tema del asesinato de liderazgos sociales ambientales en la región. Es una cifra muy alta. Si uno revisa los acumulados de cifras y trata de extraer el perfil de las personas asesinadas, son básicamente dos. El primero, miembros de las juntas de acción comunal, han sido los que más han asesinado en Putumayo. El segundo, líderes ambientales y que exigen la recuperación de tierra, es otra categoría muy fuerte que nosotros hemos encontrado. Y también hay un número muy grande de mujeres víctimas de estos homicidios. Entonces hemos hecho audiencias públicas, hemos puesto en constancia las denuncias, hemos abordado al Alto Comisionado para la Paz para exigirle de alguna manera que estos diálogos que están activos también comprometan a estos grupos armados para el cese de hostilidades, porque hoy, y es una crítica que muchos defensores de derechos humanos hacemos, es que muchas veces el cese de hostilidades solo se acuerda entre la fuerza pública, ejército, policía y el grupo armado con el que se negocia, pero el grupo armado sigue asesinando a la población civil. Y entonces nosotros siempre hemos insistido, los diálogos de paz que se activen en Colombia no solo deben incluir ese acuerdo bilateral de yo no voy a atacar al ejército y el ejército no me ataca a mí como grupo armado ilegal, sino que también el grupo armado ilegal se comprometa a dar gestos de paz diciendo no vamos a secuestrar, no vamos a asesinar, y eso es lo que no ha pasado tristemente en la realidad de estos acuerdos o diálogos de paz, ¿no? Y esa ha sido la insistencia que le hemos dado al gobierno nacional y también a los entes como a la Fiscalía para que puedan avanzar en investigaciones. Hay crímenes que todavía siguen sin esclarecerse. Es más, desde 1999 en la masacre del Tigre no hay un culpable todavía, ni siquiera la Ley de Justicia y Paz en 2005, que fue la negociación con los paramilitares, este caso llegó a una etapa de esclarecimiento, es decir, las víctimas no han recibido justicia, no han recibido reparación, y esto podría estar pasando lo mismo, ¿no? Las cifras de desaparición forzada en Putumayo, por ejemplo, son altísimas, y hay un gran número de familias que todavía no encuentran a sus seres queridos, ni vivos ni muertos. Entonces todo esto lo hemos denunciado, y no solo por nuestra labor en el Congreso, sino también por lo que hemos investigado del conflicto armado en la región. Hablamos de su labor como congresista con Andrés Cancimans. Hemos ya hablado durante más de 40 minutos, le hemos pasado sabroso. Lastimosamente el tiempo de televisión es corto y no podemos hablar de muchos otros temas importantes. Andrés, por allá en 2022 llegó usted, como ya lo dijimos, en tacones y ha trabajado juicioso. Pero en aquel momento también María del Mar Pizarro, Susana Boreal, Alejandro García, Carolina Giraldo, Tamara Argote y otros como Angélica Lozano en el Senado, abiertamente declararon que hacían parte de la población LGTBIQ+. ¿Usted cree que hoy el avance es significativo o todavía está quedado un poco ese tema en el Congreso? Si revisamos la cifra en el Congreso colombiano, considero que es una cifra significativa, es decir, es un aumento importante para ocupar la política desde esta enunciación de la diversidad, ¿no? Antes del 2022 registrábamos a Angélica y a esta persona que fue director del ICETEX, perdón que se me escapa el nombre, Toro. Toro, ¿sí? Eran como los dos congresistas LGBTIQ+,
y hoy somos más de 6. Entonces hay un aumento importante y eso en una sociedad que todavía sigue siendo conservadora, yo creo que es un paso gigante. Ojalá y considero, no sé si me equivoco, que es rápido teniendo en cuenta que las mujeres en todos estos años, en casi 4 décadas de política, digamos desde que votan, pues apenas ha alcanzado el 30%, ¿no? Así es, sí, totalmente de acuerdo. Ha sido rápido. Ha sido rápido, ojalá eso aumentara y siguiera en aumento, ¿no es cierto? Pero si lo revisamos en relación a cifras de países como Brasil, pues claro, a Colombia nos falta mucho. Por ejemplo, Brasil tiene mujeres trans en el Congreso de la República. Eso no lo tenemos hoy en Colombia, o sea, no tenemos a una persona trans como congresista de la República. Pero si tú revisas las cifras en Brasil, la mayoría de electas y electos son personas trans. Y eso es, digamos, un cambio impresionante de ese país, ¿no es cierto? Y si miramos casos como en México, ¿qué pasa con el Congreso mexicano? Hay cupos especiales para personas diversas. Eso no lo tenemos tampoco en nuestro Congreso de la República. O sea, por regla tienen que llegar ahí. Sí, por regla van a okay. una circunscripción especial. Eso no lo tenemos en Colombia todavía. Entonces, fíjense que hay muchas maneras de analizar este tema de la participación política en el Congreso de la República, que ojalá pudiéramos mejorarlo y avanzar. Representante, el proyecto para prohibir las terapias de conversión se cayó en la legislatura anterior. ¿Qué cree usted que le hace falta? ¿Cómo lo ve ahorita para volver a presentarlo? ¿En qué quedó? Bueno, este proyecto, que de hecho es el legado de Mauro Toro, está ya radicado, pasó su primer debate en la Cámara de Representantes, en la Comisión Primera, y esperamos que muy pronto se agende en la plenaria de la Cámara de Representantes. Es una iniciativa a la que le ha puesto el corazón la representante Carolina. Nosotros, por supuesto, acompañamos también con nuestro corazón y nuestra fuerza esta iniciativa, entonces va avanzando. Ojalá. Yo creo que en Cámara no tiene mayor inconveniente, pues porque ya se aprobó una primera vez. Recuerden que esto llegó al Senado y ahí se quedó quieto, no lo quisieron debatir y por eso se hundió. Entonces, esperamos que otra vez avance en Cámara. ¿En esta legislatura alcanza? Alcanzaría a avanzar en Cámara, es lo que estamos previendo, y se remita entonces al Senado de la República, donde ojalá la historia no se repita. Eso con el proyecto Nada que Curar o Inconvertibles, y ahí avanza la iniciativa, que también viene pues de una legislación del Congreso anterior con Mauro Toro y con todo el esfuerzo que le ha dado la representante Carolina. Aquí es muy importante, y olvidé mencionarlo, estas personas que usted nombró, que nos declaramos diversas, pues armamos una comisión accidental de la diversidad, que también nos acompañan aliados y aliadas, otros congresistas que no necesariamente son LGBTIQ+, pero que hacen parte de la Comisión de la Diversidad, la conocemos como la Comisión del Arco Iris, y ahí hemos venido impulsando temas, no solo Nada que Curar, sino proyectos como la Ley Trans, y otras iniciativas, haciéndole seguimiento al gobierno nacional sobre la implementación de la política nacional LGBTIQ+. Entonces fíjese que no solo llegamos al Congreso, sino que también nos tratamos de consolidar como una comisión accidental bajo esa idea de la diversidad sexual. Cerramos su labor en el Congreso y nos vamos con las preguntas random para terminar esta entrevista. Muy buena entrevista con Jorge Andrés Cancimance. La ley trans, usted le ve un poquito más de oportunidad porque hay un choque cultural inevitablemente en estos proyectos. Ya lo hablamos, o lo dijo Liz, con el tema de las mal llamadas terapias de conversión. ¿Con la ley trans ve más oportunidades o...? Bueno, el tema es más sensible, ¿no? El tema de pronto genera mayor controversia y por eso vamos un poco más lento con el proceso de debate. Esta es una iniciativa que va a cumplir 1 año de radicada, porque la pusimos en julio del año pasado y solo hemos logrado avanzar en la audiencia pública que pidieron algunos congresistas antes de dar el primer debate en la Comisión Primera. Esperamos que antes de que termine este periodo legislativo, que es el 16 de junio, la Comisión Primera debata el proyecto y ojalá apruebe este primer debate para que pueda seguir vigente y pueda seguirse discutiendo, ¿no? Yo siento que es un tema de mayor desafío porque rompe mayores, digamos, paradigmas, tiene de pronto más prejuicios, pero de eso se trata estas iniciativas tan valiosas, ¿no? Que nos van abriendo posibilidades en la discusión de lo político y en la política como tal, ¿no? Y este proyecto de ley tiene la gran importancia de que lo construyó las mismas personas trans. La plataforma integral de la ley trans fue la que construyó esta iniciativa y nos la
mandató a algunos congresistas para que la arropáramos y la radicáramos en el Congreso de la República, pero son las mismas personas trans que se recorrieron el país, que empezaron a proponer esta ley tan importante para los derechos, para garantizar los derechos de las personas trans. Así que el gran reconocimiento para esa plataforma que agrupa a muchas organizaciones de personas trans en Colombia. Representante Andrés Vienen las Cancimance. preguntas difíciles. Tómese el tintico para que se prepare, porque aquí no respire, puede. porque ahora vamos a rápido. pasar de la diversidad humana a la biodiversidad. Okay. Pero bueno, vamos a hablar precisamente, no tanto de la biodiversidad, pero sí de una expresión que usted dio un comentario acerca de una multinacional canadiense que busca explotar cobre en la región del Putumayo, con el fin de impulsar la transición energética. ¿No le parece que de pronto es una contradicción, incluso dentro de la misma política de gobierno? ¿En qué va eso? Por supuesto, ese ha sido nuestro argumento principal, de que no podemos, en nombre de la transición energética, eliminar un ecosistema como el de Putumayo. ¿Por qué? Porque la posible explotación de cobre va a acabar con la producción de agua dulce para Putumayo, para Colombia y para la gran cuenca de la Amazonía. Entonces, lo que nosotros hemos venido diciéndole al gobierno nacional es: ojalá elimine esos 4 títulos mineros que le tiene asignada esta multinacional, porque la vocación de Putumayo no es la vocación de la minería o del extractivismo, sino que debería ser la conservación y la protección de toda la biodiversidad que tenemos. Fíjense que Putumayo reúne esa condición de ser andino y ser amazónico, y eso es único en el país. Entonces no podemos acabar con proyectos de este estilo, con esa gran biodiversidad. La transición energética no puede ser la excusa para eliminar la biodiversidad. Si hablamos de hacerle frente a la crisis hídrica, al cambio climático, pues no podemos acabar ecosistemas que son vitales para afrontar la crisis climática o la crisis hídrica. Entonces ahí hay una contradicción enorme. Decimos eso y se lo hemos transmitido al gobierno. Yo tengo acá una ñapa, César, y es algo que quiero entender sobre los bonos de carbono. ¿Cómo funcionan? ¿Sí están teniendo efecto esto en las regiones como las del Putumayo, que casualmente tienen esta vocación de cuidado del medio ambiente? Hay una gran crítica de algunas comunidades indígenas principalmente que han, digamos, avanzado en esta línea de los bonos de carbono, y es que no hay consulta previa con ellos, que muchos de los recursos se quedan mayoritariamente un porcentaje en las multinacionales que son dueñas de los bonos de carbono, entonces que la retribución a la comunidad es mínima. Entonces hay mucha oposición hoy en día, al menos en casos que hemos revisado, a esta estrategia de bonos de carbono. Hace poco hicimos una audiencia pública sobre el tema, y una conclusión de esto era que teníamos que hacer un debate de control político al Ministerio de Ambiente, porque tampoco se ha regulado lo suficiente el tema de los bonos de carbono, y eso ha puesto, digamos, un caos en las comunidades y en esa relación comunidad multinacional bonos de carbono. Finalmente, lo que estamos diciendo es que la misma idea de mercantilizar, en este caso la Amazonía, es problemática, porque la mercantilización de los recursos naturales es lo que nos ha llevado a la explotación, a los engaños, a que los recursos no se transfieran, y revisemos las historias de economías extractivistas como el petróleo, o incluso economías como el caucho. En la historia de la extracción del caucho en Putumayo dejó a 40.000 indígenas asesinados, es decir, se habla de un genocidio, porque una multinacional peruana, en este caso, que era la Casarana, arrasó con pueblos indígenas extrayendo el caucho. Entonces cualquier enclave de extractivismo no va a funcionar realmente, y esta es la crítica que hay sobre los bonos de carbono, por ejemplo. Temas ambientales fundamentales no solamente hoy, siempre. Hoy son un poco más reconocidos, pero siempre han sido importantes. Preguntas rápidas, respuestas rápidas y concretas. ¿Listo, Andrés? Ya tomó el cafecito, está preparado. Ya. ¿Va a ser gobernador de Putumayo, sí o no? Si Putumayo así lo decide, sí. Pero se va a lanzar. Es una decisión en construcción. Pero lo tiene ahí contemplado. Podría ser una opción, sí. O sea, sí. Listo. Alguien me decía, en política usted nunca puede decir no, entonces Pero bueno. a él le brillaron los ojos, yo creo que sí. Pues Ya que debo brillaron. admitir que me gusta más lo ejecutivo, claro está, ¿no? Ok. Aunque honro el camino en este espacio legislativo también. Ya que le brillaron los ojos, ¿cuál es un amor platónico de Cancimance? Uy, amor platónico, pueden ser muchos. Le brillaron los ojos. No voy a decir que es su novio para quedar bien, ¿no? Diga que es. Ricky Martin, así, bien gay. Oh. Bien, Ricky Martin. El mejor político colombiano, Andrés, ¿quién es?
Uy, colombiano. Láncese con un nombre. Un político colombiano. El mejor de la historia, que usted diga, este es el que nos representa. Afuera. y acá. Afuera, internacional. Bueno, para mí Petro es un mejor político, sí. El de la historia. Sí, sí, por todo lo que él representa. Y de la izquierda, ¿quién lo ha decepcionado políticamente? Que usted diga, "Nah". Difícil esa pregunta. De este gobierno, anímese. Uno que diga, no, este no. Este no va con lo que yo pienso, así pertenezca al mismo partido. Es una respuesta muy compleja. No le dé miedo. ¿Puedo decir paso? Bien, nada, se la Bueno, perdonamos. voy pensando. Hágale, la responde ahorita. Voy pensando nombres. Vamos a nombrarle Sí. estos personajes, tenemos muchos, pero elegimos estos con Liz. Y usted los describe en una sola palabra. Armando Benedetti. Estratega. El ex procurador Alejandro Ordóñez. Inquisidor. Fuerte. El expresidente Andrés Pastrana. Uy, Pastrana. Tibio. Claudia López. Diversa. Álvaro Uribe. Ese me cuesta más. Enjuiciado. En juicio. ¿Qué piensa usted de Uribe? Bueno, Como político. yo al venir de un departamento que vivió con mucho dolor la política y la seguridad democrática, pues es una persona no grata, pues porque sus políticas generaron muchas tragedias en un departamento como Putumayo, ¿no? Y el nombre de la seguridad democrática principalmente pues se atentó contra un campesinado, se lo estigmatizó, se lo discriminó. Al venir de un departamento cocalero, por ejemplo, durante su gobierno fuimos muy estigmatizados, entonces como que me cuesta un poco más esta persona. Bien, Andrés. Siendo realistas en cómo están las encuestas ahorita, ¿cómo ve el futuro presidente o presidenta? ¿A quién ve de presidente o de presidenta? Este sí responde, de un nombre. Ya con esta terminamos. ¿A quién veo de presidente o presidenta? No, pues yo quisiera ver a alguien que continúe el proyecto progresista, ¿no? Que se ha empezado. Puede ser un Gustavo Bolívar, María José Pizarro. una Susana Muhammad, una María José Pizarro, O sea, tiene que ser del una pacto, sí o Carolina sí. Corcho. El corazón diría que sí. Bien. Estuvimos con Jorge Andrés Cancimance del Pacto Histórico, representante por el Putumayo. ¿Cómo se sintió? Muy bien. Hablamos Gracias acá de lo por divino esa y de lo invitación. humano, representante. De todo un poco. Muy bien. Gracias. ¿Te gustó el por la cafecito? invitación. Muy rico, sí, gracias. Y gracias por permitirnos también conocer más detalles de su vida, porque pues teníamos un panorama general, pero usted nos permitió conocer detalles muy bonitos, también muy sentidos, como lo que nos hablaba de su región. Entonces agradecemos eso y le agradecemos también a todos los televidentes que a esta hora nos acompañaron en esta entrevista. Los esperamos en un próximo capítulo de Título y Pregunta. Esto fue Título y Pregunta.